Bueno. Un poquito, Pepe. Bueno. No te la lleves, Julio, que te no la vayas. En directo La Pasión en el Correo de Andalucía Televisión. Va a empezar la papeleta en un momento, pero aquí tengo yo 4 papeletas. Bueno, 2 de ellas van a ser, mira Manolo, Los Cantores de Hispali, Pascual González, Los Cantores en Guillena, Caseta Municipal. Esto es La Pasión según Andalucía. El próximo día 12. ¿Qué? Pues Nos vamos a verlo, sí, hay que ir a verlo. La verdad que sí, ¿eh? Es un espectáculo que no deben de perderse. Vamos a regalar 4 entradas hoy, pero 2 a la persona que averigüe, Adelaida, Nacho, atentos, ¿eh? Entre los cantores hay uno de ellos que es contraguía de Sevilla, De una saga muy de una popular. saga de capataces muy importante. Uno de ellos es costalero, pero yo hablo del contraguía. Si usted me dice, a ver, el Twitter nuestro, @lapasiónctv, el primer mensaje que me entre, que me diga qué miembro de los cantores es contraguía de Sevilla, bueno, que me diga además quién es, de qué cantor se trata y con qué dinastía de capataces va, ¿no? Claro, ¿Vale? las dos cosas. El primero que conteste correctamente se lleva 2 entradas para ver el espectáculo La Pasión según Andalucía de los Cantores de Hispali en Guillena este sábado día 12 de diciembre. El primero que entre, ahí queda eso. Tenemos una papeleta esta noche, pero antes. Sección Más Pasión 7, tendrá usted su ejemplar del domingo. Luego me lo pide a mí y se me hace a mí cuesta arriba la cosa, que son muchas peticiones. Hay que comprarlo en su momento. Álvaro Rodríguez del Moral, buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Primero, compañero, enhorabuena por tu premio como informador taurino. Muchísimas gracias. Muchas felicidades, que lo mereces. A mi juicio, por tu rigor y por tu seriedad en el trabajo. Así es que te felicito. Se agradece, de verdad. ¿Eh? En segundo lugar, tú has firmado el, iba a decir trabajo principal, bueno, un reportaje muy notable en la revista Más Pasión 7, porque a punto de celebrarse ya el 4º centenario de un voto que empieza siendo un voto de sangre, que defienden los hermanos del silencio. Bueno, al amparo de esto que va a contar Álvaro, él ha construido un reportaje muy hermoso, que al final todo está focalizado, entiendo, en lo mismo, es devoción mariana y es defensa de una creencia muy clara, que defienden primero los hermanos del silencio, incluso con su sangre, fue así, si hiciera falta. Si falta hiciere, sí, sí señor. Además, si quieres te leo el mensaje, el juramento tal y como Venga, entra en mi chuletita. Dímelo. Aquel 29 de septiembre de 1615, que es cuando se convoca a los hermanos de la primitiva, ese famoso cabildo en el que se acuerda hacer ese juramento, y el juramento decía textualmente así, se acuerda creer, proclamar y defender hasta derramar su sangre, si preciso fuere, que María Santísima, Madre de Dios y Señora nuestra, fue concebida sin pecado original. Y con motivo de la fiesta de la Purísima, pues nos hemos adelantado un poquito y hemos hecho ese reportaje, ¿no? Adelantándonos a ese 4º centenario que se va a cumplir el 29 de septiembre de 2015, se van a cumplir esos 4 siglos, y lo van a hacer celebrando 4 siglos después el mismo cabildo para renovar ese juramento. Un juramento que además nos lleva a la Sevilla del siglo XVII, ¿no? Una Sevilla, un fervor mariano exacerbado, ¿no? A una Sevilla en la que hay un enfrentamiento tremendo entre franciscanos y dominicos, que al fin y al cabo es lo que termina determinando este voto inmaculista, ¿no? Porque hay que recordar que los dominicos eran anti-inmaculistas y los franciscanos eran los grandes defensores de esa concepción, de esa pura concepción de María, ¿no? Eran como dos corrientes, no sé si llamarlas Antagónicas, opuestas. Sí, antagónicas, pero no dejaba de ser dos maneras distintas, ¿no?, de entender la devoción mariana, que al final se acabó imponiendo, y 2 siglos después además acabó siendo dogma, la pura Inmaculada de María, en 1854, el Papa Pío IX fue el que declara el dogma, ¿no? ¿De qué manera, Álvaro, escenifican los hermanos del silencio en su cofradía esta defensa del voto? Hombre, eso es una de las notas más particulares, ¿no?, de la cofradía, esas 3 insignias, ¿no?, tan particulares, que además han sido incluso imitadas en algunos sitios, ¿no? Esa bandera blanca y celeste, ¿no?, que sale en la cofradía y que está flanqueada por la espada y el cirio, ¿no? Esos tres nazarenos, de alguna manera, yo creo que son las señas de identidad, incluso más que las imágenes, me atrevería a decir, ¿no?, la auténtica seña de identidad de la cofradía del silencio en la calle.
Además la bandera es del siglo XVII, o sea, que una bandera que creo que a los 2 años de hacerse el voto ya estaba saliendo a las calles de Sevilla. La original la conserva la cofradía, la actual es una réplica, evidentemente, por pura conservación, ¿no? Pero hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas curiosas de todo lo que pasó en aquella época, ¿no? Incluso 2 sevillanos que marchan a Roma después de entrevistarse con el rey Felipe III para conseguir que el Papa de alguna manera incline la balanza hacia un lado u otro, ¿no? Hacia el fervor inmaculista o hacia el escepticismo sobre el dogma, ¿no? Al final hay una especie de decisión filosófica, no se condena a los no inmaculistas, pero sí se empieza a propagar ya de una manera más arreglada, más seria, ese fervor que, como digo, pues acaba 2 siglos después desembocando en el dogma. Un dogma, además, que también creo que es muy curioso, ¿no? Que además nos lleva un poco a esta casa, esta historia, ¿no? Un dogma cuyo centenario se recuerda en ese cuadro de Alfonso Grosso que hay en la catedral, en el que retrata a un nazareno del silencio, en el que está un seise, el Papa, Pío IX, y curiosamente no está el cardenal Segura, que era el arzobispo de la época, sino el cardenal arzobispo Marcelo Spínola, que es curioso, ¿no? Que es nuestro fundador. Que creo que algo nos une a él, ¿no? ¿Entendéis vosotros que, porque claro, cuando hablamos de la Hermandad del Silencio, casi todos recordamos pues ese carácter silencioso de la cofradía en la calle, e incluso la imagen del Señor con su cruz del revés, la primera impresión que tenemos, ¿verdad?, como niños cofrades con esta cofradía. Sin embargo, ¿entendéis que imprime carácter a los hermanos de esta cofradía precisamente el dogma de la pureza de María? ¿Entendéis que es una hermandad mucho más mariana de lo que escenifica en la calle? Yo creo que gran parte de la hermandad sí, pero hombre, no podemos olvidar el cariño. Tiene mucha fuerza y el la titular devoción cristífero. El cristífero, o sea, nuestro Padre Jesús Nazareno es impresionante en las calles, lo que atrae esa imagen cuando estás con él frente a frente. Pero sí hay que reconocer que aunque sea la imagen del Señor la que más devoción pueda tener dentro de la hermandad, lo que es el voto de concepcionista, la Virgen de la Concepción, también tiene su arraigo, tiene su fuerza, ¿no? Hay una tercera imagen, más allá incluso de la Virgen de la Concepción, que la vocación está clara, ¿no? Pero hay una tercera imagen que está en San Antonio de Abad, que es la Virgen, la Inmaculada del Alma Mía, que es la que está en la nave principal, digamos, en un altar a la derecha. A la derecha. Una Inmaculada de vestir. A la cruz, ¿no? Perdón. Frente por frente a la cruz. Exactamente, frente de la cruz del Nazareno, de la cruz de Carey. Pues esa Inmaculada nos está contando esta historia desde el principio al final, porque esa Inmaculada, con las manitas así en actitud orante, la encargan los frailes dieguinos, unos franciscanos que tenían el convento, más o menos donde está ahora el monumento al Cid frente al restaurado, sí. Entre el pabellón ahí estaba el convento de San Diego. Ese convento de franciscanos se erige en la punta de lanza de la defensa de la Inmaculada Concepción de María. Aquel convento estaba al lado del arroyo Tagarete, en fin, acaba desapareciendo, la comunidad empieza a dar tumbos por Sevilla y la comunidad en el siglo XIX, después de que los frailes antonianos se marchen de San Antonio de Abad, acaba recalando con su Inmaculada del Alma Mía, que era la primera imagen mariana que posiblemente podemos estar pensando que hasta Murillo pudo inspirarse, ¿no?, esa imagen. Bueno, pues acaban recalando con esa Inmaculada en San Antonio de Abad con los Hermanos del Silencio. En agradecimiento, en reconocimiento al fervor de los Hermanos del Silencio, cuando ya se disuelve finalmente esa comunidad de franciscanos, la imagen se queda allí. Y está yendo del principio al fin una misma imagen, que posiblemente sea la imagen mariana de Sevilla, que mejor condense, más que muchas, que mejor condense esa historia de devoción que empieza con el voto del silencio en 1615 y que de alguna manera va a culminar o va a ser un nexo en septiembre del 2015. Qué hermosa historia de Álvaro Rodríguez del Moral. Por cierto, ¿están ustedes de acuerdo conmigo? Cuando hablamos de la Virgen de la Concepción, estaríamos hablando de una de las tallas de la Virgen María mejores, más logradas, más conseguidas, la de Sebastián Santos, la actual, de todo el siglo XX. Estaríamos ante imaginería mariana de primerísimo orden, quizás de una de las imágenes más importantes. ¿Estaréis de acuerdo? Hombre, estamos lo primero ante uno de los grandes imagineros del siglo XX, evidentemente, una obra suya, pues una de las obras pues, clave, ¿no? Y posiblemente en esa, concretamente, es donde se condensa el mejor Sebastián Santos, en esa y los Dolores del Cerro. Álvaro, gracias por tu visita. Gracias a ti, Víctor. Señoras, señores, que si quiere participar, nos ha llegado ya, Adelaida, nos ha llegado ya el tuit. Por supuesto. Bueno, ya no participe casi, porque a ver, 2 entradas de los cantores de Hispali para la Pasión según Andalucía para este sábado en Guillena. Ha de saber que uno de los 4
Pascual, Juani, Carlos y Mario. Uno de ellos es contraguía de una saga dinástica de capataces de Sevilla. Adelaida, el primer tuit que acertó, ¿quién? El primer tuit que nos contestó a todo completo, porque hay muchos que nos han dicho solo el nombre, y pedíamos el nombre y la saga. ¿Era? Semana Santa Hispalense. @ Semana Santa Hispalense. @ ese Santo Hispalense. ¿Sabes, chiquillo? Bueno, cada uno que es libre hace, pero chiquillo, Paco, Manolo, Francisco, y si eres chica, pues Lucía, María, Isabel. ¿Qué manía tenéis de poner? Bueno, venga, ¿cómo es Semana Santa Hispalense? Semana Santa Venga. Hispalense. Ha ganado estas 2 entradas, eso ya era un compromiso, aquí está cumplido. Y la respuesta era... La respuesta era Mario con los Arizas. Han acertado, Manolo. La verdad que sí. Mario con los Arizas y Carlos es el costalero. El Carlos Bueno, nos Costalero, da hasta el que apellido. sigue saliendo de Mario Ruiz con Mario los Ruiz, Arizas. Mario Ruiz Y con- alguien ha añadido lo de su hermano como costalero. Costalero. Vamos, que no Pues- quería perder las entradas. Vamos. Que yo te iba a decir ahora, querido, no, querido Semana Santa Hispalense, o querida. Aquí están las entradas. Ya nos contactamos por Twitter. Ahora va a empezar la papeleta en este plató. Atención, no pierda detalle. Este programa se llama La Pasión y lo hacemos en directo.